Es decir, la obesidad es una malnutrición y el defecto es otra malnutrición. Yo he preparado unos conceptos para poderlos discutir con ustedes. Hablar a través de una pantalla no permite una agilidad, pero yo lo presentaré y luego podemos discutirlo. De todas formas, si a lo largo de la conversación alguien quiere hacer una pregunta, estaré encantado de que ustedes me la hagan. Mire, la primera parte hace un análisis de si la nutrición ha sido importante y en qué parte ha sido importante y por qué. Empezaré por una historia real que fue el momento en que Asia y la parte norte de América estaban unidos por el estrecho de Bering y allí pasaron toda una serie de animales, seres vivos, que se encontraron con dos temas distintos. Uno, el clima, y dos, la alimentación. Y esto comportó unos cambios morfológicos muy importantes, especialmente dedicados a la nutrición. Esto, ¿por qué lo sabemos? Porque en la zona americana de los crótalos se han encontrado una serie de esqueletos que, comparados con los que había en aquella misma época de miles de años fuera, se ha visto la diferencia. Por ejemplo, el castor. El castor que pasó de Asia era un castor gigante. El castor en la zona de los crótalos es el castor que ahora conocemos, que es pequeño. También pasó un animal que se llamaba, le dieron el nombre de hipocampus. El hipocampus tenía 40 centímetros de altura y hoy lo llamamos caballo. Todo esto ha podido suceder gracias a estos dos grandes elementos, que es el clima y la alimentación. Nosotros en estos momentos tenemos problemas de clima y problemas de alimentación, pero hoy vamos a tratar alimentación. Como bioquímico y biólogo molecular, y en el concepto de malnutrición hay una serie de temas que es importante discutirlas, y los tienen en esta diapositiva, que es si comer poco hace vivir más. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia respiratoria como en el COVID-19, hay que comer más hidratos de carbono o menos. Cuando aumentamos los triglicéridos en sangre, hemos de disminuir o aumentar las grasas. ¿Es mejor ser vegetariano? ¿Se pueden prevenir enfermedades con la malnutrición? Todas estas preguntas es en esta primera fase que me gustará ver si soy capaz de pasar la diapositiva. En estos momentos no obedece ahora. Que era si comer poco para vivir más. Vale. Miren ustedes, esto parte de una investigación que se hizo en ratas, en donde las ratas comían ad libitum, pesaban, como ven ustedes, 489 grados y el periodo de vida era de 941 días. Cuando se hizo una restricción del 50% de la alimentación de estas ratas, a la sexta semana se analizó y el trabajo muestra un peso de 314 en lugar de 489 y unos días de 1296 en lugar de 941. Y pasaba lo mismo con una disminución del 50% de lo que se comía a los 6 meses de 1299, es decir, lo mismo.
Esto podría representar que comer menos alargaba la vida. Esto es falso, pero hay que demostrar por qué. Miren, lo primero, como bioquímico y biólogo molecular, he de entender, o han de entender ustedes, los niveles de defensa que tenemos para vivir, entre los cuales, lógicamente, intervienen los sustratos de alimentación, como son, no en sí, como no soy dietista, sino nutriólogo. Aminoácidos, ácidos grasos, por ejemplo, y la glucosa. Fíjense que los sistemas antioxidantes de defensa contra el estrés agudo, cosa que está sucediendo con el COVID, por ejemplo, y con una intervención quirúrgica, con hipotermia, con isquemia, con infecciones, con estrés oxidativo. La primera línea de defensa son los sistemas fundamentalmente vitamínicos y los antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Pero existe una segunda línea de defensa que son los enzimas lipolíticos y los proteolíticos. Las proteasas, que son muy importantes, y también estaba y está todavía la fosfolipasa en este término. Y hay una tercera línea de defensa que es el estrés oxidativo y la inducción de genes. Claro, cuando uno ve esto, sabe que con la alimentación podemos tener la primera línea de defensa, pero lo demás corresponde al propio organismo, perdón, al propio organismo el defenderse. Si nosotros analizamos un poco más en profundidad, vemos también el concepto de los genes. Por esto hay personas que son obesas porque tienen algunos genes que le facilitan la disminución del metabolismo con ingreso de igual número de calorías o sobre todo de calorías. Y en cambio otras no se engordan ni que lo pretendan, precisamente porque estos genes están activados en contra de la obesidad. ¿Cuál es nuestra? Y ahora entro ya en un sistema que es importante que lo pueda yo explicar bien. Miren, el gasto energético en el hombre es de 1 kilocaloría por hora, esto es importante, por hora y por kilo de peso. En la mujer de 0,9, un poco menos. Lo cual también es importante, ¿verdad? Ver que es un poco menos. Y que la proporción de nutrientes que en mis estudios y en los estudios de otras personas y en los proyectos europeos hemos presentado, y que además está publicado por otros muchos autores, sobre todo en fase normal de vida, porque claro, el metabolismo basal, perdonen, pero no existe. Lo que sí existe, nadie puede estar, bueno, existe en el muerto, porque es basal, no se puede mover. En cambio, el metabolismo basal es imposible de medir como basal. Y hay que añadirle siempre un factor de corrección, incluso durmiendo. Y a veces el pequeño movimiento de dormir, ya verán ustedes que equivale a veces a una intervención quirúrgica. Las proporciones idóneas son 20% de proteínas, 30% de lípidos y 50% de hidratos de carbono. Cosa que ha sido muy discutida por los dietistas que prefieren un 18% de proteínas. Yo en todos mis estudios he visto que el tema de que funciona mejor, frenando incluso la degradación proteica a nivel lisosomal, es con proteínas al 20%.
Aquí tienen ustedes lo que yo les decía, el tema de factor de actividad. La cama tiene un factor de 1. El movimiento, reposo absoluto en cama, 1. El movimiento, que es nada, tiene 1.2 y el caminar 1.3. Esto sería el factor de actividad. Pero luego está el factor de agresión. Y el factor de agresión en una cirugía programada, fíjense que es igual, 1.2 igual a nuestro movimiento en la calle o el que estoy haciendo yo con los brazos. En los traumatismos, 1.35, que equivale a igual al movimiento de deambular. En caso de sepsis, 1.6 y en caso de los quemados, de 2.1. Entonces, si el paciente además presenta fiebre, y esto lo tenemos por desgracia también en nuestro COVID, hay que añadirle un factor de corrección de 1.13, lo cual esto nos daría una cantidad de nutrientes difícil de digerir. Le pondré el ejemplo más enérgico, que es el gran quemado. El gran quemado, fíjense que tendríamos que multiplicar su gasto energético por 2.1. Pero si tú eres una persona sana y tu factor es uno de estos de aquí, 1.3, 1.2 o lo que sea, si el gran quemado ahora tiene antes de quemarse era 1.2, ¿alguien tiene el teléfono abierto? Por favor, cierren los micros. Bien, entonces fijaros que una persona de un gran quemado que consumía 2.000 calorías o 2.500, no por quemarse podrá consumir 5.000. Por lo tanto, está muy bien hacer estos estudios, pero puestos en la realidad no coinciden. Por lo tanto, lo que tomamos en cuenta fue en total multiplicar el gasto energético calculado por 1 o por 0,9 kilocalorías por kilo y por minuto por 1.5 y ha dado unos resultados muy apropiados. Pero cuando tomamos hidrato de carbono o lípidos, que son ácidos grasos, o aminoácidos, fíjense en esta diapositiva que nos dice que la mejor capacidad de metabolismo es de 3.5 miligramos por kilo y por minuto, siendo la máxima tolerancia de 7 y nunca sobrepasar los 12 miligramos por kilo y por minuto. Claro, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se aplica esto? Hombre, mírense ustedes, cuando ustedes están comiendo, pueden comer rápido o pueden comer lento. Y estos valores son por minuto. Por lo tanto, vamos a ir aquí a poner un ejemplo cuantitativo para que ustedes lo vean bien. He puesto un hombre de 70 kilos, bueno, podía poner una mujer, no sé, de 60, pero bueno, he puesto 70 kilos que come 3 veces al día, con un tiempo medio en cada comida de 30 minutos. Las calorías calculadas son de 2.580 calorías. Los hidratos de carbono, ¿se acuerdan aquello 30, etcétera, 50? Son de 1.260 kilocalorías, que equivalen a 307 gramos. Y la metabolización que resulta para esta persona sería de 16.26 miligramos kilo de peso minuto. Repito que ha comido en 30 minutos. Ustedes sabrán si comen en 30 minutos o comen en 1 hora o comen en 10 minutos. Porque entonces todo esto se aumenta cuanto menos tiempo utilizas para comer. Pero en 30 minutos la metabolización sale
comiendo 3 veces al día, 16,26. Si ustedes analizan lo que no teníamos que sobrepasar, son los 12 miligramos kilo-minuto. Por lo tanto, en este caso de 16, lo que sucede es que se almacenará, como verán en la próxima diapositiva, se almacenará los triglicéridos o grasa neutra en el organismo. Y dependiendo del tiempo en que comemos o descansamos de comer o no comemos, sabremos si esta grasa que se nos ha acumulado la podemos consumir o simplemente almacenar. Y debajo lo tienen. Si comemos 5 veces al día, sale a 9,75, es decir, por debajo de 12. Por lo tanto, el comer poco no significa nada, pero el comer rápido sí perjudica, porque el tiempo de desayuno, el tiempo en 3 comidas sería desayuno, comida y cena, con lo cual estaríamos comiendo en una persona de 70 kilos por encima de 12, y por lo tanto se almacenaría grasa que la podría consumir o no en función de su grado de metabolización. Por lo tanto, la primera conclusión es que lo que hay que comer es lento y frecuente. Cuando uno no come lento y frecuente, engorda. Y sí, pero claro, si uno no tiene comida, evidentemente no engorda. Esto está claro. Y vean ustedes el porqué. Aquí lo tienen ustedes. Miren ustedes, los hidratos de carbono evidentemente terminan en glucosa y llega un momento en que se metabolizan a 2 triosas fosfato, que tiene este esquema de 3 puntos, porque la glucosa son 6 carbonos y la triosa son 3 carbonos. A nivel de lípidos, vemos que se transforman en ácidos grasos. He dibujado esta especie de montañita. Luego, esta especie de montañita, junto con la triosa, se unen por acción de la insulina y se forma la grasa neutra, que es la que se va a acumular de forma distinta en el hombre, que es en la barriga, en el estómago, o en la mujer, fundamentalmente en caderas y en muslos. Y esto es genético, del sexo. Y el resto pasará al ciclo de Krebs y finalmente dará energía. Pero este paso es muy importante, porque es el que nos permite saber si comemos bien o comemos mal. Siendo la malnutrición tanto la obesidad como la falta de alimento. Para profundizar más en qué hemos de comer, tenemos la pregunta de la insuficiencia respiratoria, que en el COVID está muy extendido, ¿no? Evidentemente hay mucha gente con insuficiencia respiratoria en el COVID y en el no COVID. En cualquier enfermedad pulmonar, con infiltraciones, en neumonía, etc. Y la pregunta es, ¿hemos de comer más hidratos de carbono? ¿Me permiten que les haga esta pregunta y alguien de ustedes me contesta? ¿Me oyen para contestar? Veo que están en silencio. Sí, sí. Sí, tenemos los micrófonos silenciados. Exacte. Ens han fet tapar Abran los micros. Sí, ¿pueden contestar o no? No. Bueno. Sí. No, que no hay que consumir más hidratos de carbono, creo. Que no hay que consumir más hidratos de carbono.
No. para la insuficiencia respiratoria. Y la explicación es muy sencilla, ¿verdad? La explicación es muy sencilla, porque el índice de producción de oxígeno y de anhídrido carbónico, fíjense ustedes que el almidón, el coeficiente respiratorio es de 1, mientras que con la grasa animal es de 0,7 y comiendo proteínas sería de 0,8. Por lo tanto, lo que menos hemos de comer en la insuficiencia respiratoria es hidratos de carbono y, en cambio, aumentar la grasa favorecerá el sistema respiratorio. Eso a veces no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los hospitales la comida es estándar y te van suministrando la comida prácticamente igual para todos, excepto tal vez en cuidados intensivos, lógicamente, porque hay muchas personas que no pueden comer por boca. Han visto ustedes unas imágenes horrorosas de gente intubada. En las personas intubadas no pueden comer por boca, por lo tanto no pueden comer platos. Han de comer o por vía enteral o por vía parenteral. Si se come, y esto se puede regular perfectamente sabiendo por vía enteral qué tipos de alimentos se mezclan y por vía parenteral aumentando los aminoácidos y aumentando los ácidos grasos. Si nosotros tenemos un paciente, una persona, tiene un aumento de triglicéridos en sangre, ¿hemos de disminuir las grasas? ¿Pueden darme ustedes la respuesta? ¿Sí o no? ¿O qué harían ustedes? Yo disminuiría los hidratos de carbono. No, hay que disminuir las grasas. Muy bien, muy bien. Porque por esta sencilla razón, ¿verdad? Si usted disminuye los hidratos de carbono, aumentaría usted las grasas. Pero fíjense que si disminuye los hidratos de carbono, lo que disminuye es la madre que forma el triglicérido. Al disminuir esto, no se unirán más ácidos grasos que el número de moles o moléculas que tengamos de triosa. Por lo tanto, es evidente que hay unas preguntas que hay que tener en cuenta en la alimentación de toda persona sana y de toda persona enferma, y podemos discutirlo luego a más profundidad. Miren ustedes los índices glucémicos, el tema de la glucosa de los principales alimentos. La glucosa, lógicamente, es el patrón, por lo tanto el índice es 100, pero la maltosa es 110. Y aquí tienen toda una serie de sistemas que dice qué factor tiene de alimento hace el índice glucémico que nosotros hemos de disminuir. Por lo tanto, si hemos de disminuir, aquí tienen el listado de alimentos que disminuirán nuestro índice glucémico y por lo tanto disminuirán los triglicéridos. Fíjense que los cacahuetes son buenos, ¿eh? Ese es el último punto. Y la fructosa también. Cuando ustedes, es curioso que mucha gente, muchas personas comen en un restaurante y comen bastante y comen de todo lo que les apetece. Y cuando llega, no sé, el café, por ejemplo, o una bebida, dicen, ¿quiere usted azúcar o quiere usted el simulacro, el endulzante? Pues el endulzante tiene más actividad de índice glucémico, -1, tiene más actividad de índice glucémico que la glucosa. Por lo tanto, si usted come, coma bien. Y luego, si se quiere tomar el azúcar, se lo toma. Pero, y si no, toma un sustituto
que no tenga índice glucémico, que los hay. Pero la glucosa o la fructosa o la sacarosa no la utilicen, porque la fructosa también tiene un índice glucémico muy alto, como la maltosa casi. Bien. Otra de las preguntas que se han puesto de moda es ser vegetariano, que tiene otro nombre, lógicamente, le dan otro nombre, vegano. Bien, ser vegetariano nació también en Estados Unidos en el siglo XVII, en una comunidad religiosa en donde no tenían que matar ningún ser vivo y por lo tanto comerían vegetales. Y me parece muy bien esta filosofía, pero hay de tener en cuenta que el vegetal también está vivo. Crece, se satisface con la música, sobre todo si es música clásica, y que entre ellos, entre las plantas, se ha descubierto evidentemente hace tiempo que tienen comunicación. Por lo tanto, el problema de la mortandad de un animal o de una planta es cómo lo haces. Y normalmente, cuando cortamos una planta, la cortamos de cualquier forma. En los animales hemos tenido más conciencia ya. Entonces, ¿por qué ellos qué ganaron? Pues miren ustedes, las ingestas comparativas, nosotros somos omnívoros, no somos vegetarianos estrictos por nacimiento. Nosotros por nacimiento, como seres humanos, somos omnívoros. Pero aquí tienen el listado de omnívoro, el listado de lacto vegetariano y el sistema de vegetariano estricto. Si se fijan, sobre todo, temas como el colesterol, hay una diferencia importantísima con el vegetariano estricto. Pero claro, para ser vegetariano estricto hay que ser muy culto. Porque la carne, por ejemplo, tiene los 20 aminoácidos esenciales. El huevo y la leche tienen los 20 aminoácidos esenciales que forman nuestras proteínas y por lo tanto nuestras defensas. Si tú no sabes cómo combinar bien los vegetales, te puedes encontrar con un problema de falta de defensas. Entonces, lo normal es que los vegetarianos estrictos conozcan muy bien los vegetales que han de comer para que cada uno de ellos, acoplados en suma, formen los mismos aminoácidos, los 20 aminoácidos proteinogénicos que permiten que nosotros sinteticemos nuestras proteínas. Fíjense que en los omnívoros los hidratos de carbono son inferiores a 50, mientras que los vegetarianos estrictos son superiores a 50-65. Y se acuerdan que hemos dicho, atención con este tema, que podría pasar con determinados procedimientos de obesidad. Fibras vegetales lo tienen más, por lo tanto el sistema colónico va mucho mejor y pueden evitar cáncer de tipo de colon. De todas formas, nosotros ya sabemos cómo proteger nuestro colon en estos momentos. Y aquí tienen ustedes la repercusión sobre la salud. En las personas, sobre todo varones, que siguen una dieta vegetariana, tienen aproximadamente la mitad de riesgo de morir de cardiopatía isquémica. Esto es cierto. Pero estos son los vegetarianos estrictos, porque si cogemos el vegetariano intermedio, que es el un óvulo-lacto vegetariano, ya no estamos en esta situación. Por lo tanto, ser vegetariano estricto termina por ser un problema de conocimiento. Yo tuve una discusión con el presidente en la radio, ¿verdad? Con el presidente de Vegetarianos de Cataluña,
y el hombre es un vegetariano estricto, por lo tanto una persona muy culta en vegetales. Yo no. Pero le pregunté, perdone usted, ¿su hijo cuando nació le dio usted vegetales o hizo lactancia? Y no, hombre, hizo lactancia. Perfecto. Cuando tuvo 1 año o 2 años, ¿le dio usted vegetales o fue ovolacto, vegetariano? Fue ovolacto. Yo digo, bueno, y usted entonces le enseñó cómo mezclar vegetales para ser vegetariano estricto. Si no sabe esto, usted puede producir muerte de vegetariano que no combina bien las cosas, enferma. No cura. Evidentemente no morirá de cáncer, morirá por falta de alimentos, sobre todo de proteínas que sintetizan a través de todo nuestro DNA. Bien, el cáncer, lógicamente, ya lo he tocado, que la mortalidad de cáncer era inferior en la población, pero ahora ya sabemos cómo protegernos de nuestro colon. Un poco más. Las personas con diabetes mellitus es menos prevalente en los vegetarianos, pero atención, el problema no es que seas un diabético, mellitus, además mellitus tipo 2, sino que te vas a engordar como tomes demasiado hidrato de carbono. Puedes producir, lógicamente, litiasis, es decir, piedras. Tiene un 50% de prevalencia en la litiasis renal y en la litiasis biliar, igual que la diverticulosis colónica, ¿verdad? Pero hay que ser, para que esto suceda, hay que ser vegetariano estricto, si no, no es válido. Es lo mismo ser omnívoro que ovolacto vegetariano. Aquí tienen ustedes qué es lo que hicimos con estos datos. Dijimos, bueno, hemos de preparar algo que lo hemos llamado, y esto fue un proyecto europeo en el que intervinieron 7 países para crear una plataforma interactiva, inteligente, que pudiera medir la ingesta que tú estabas haciendo, cualquier persona estaba haciendo, y que permitía su adaptación. Esta M, que lo llamamos M-Salud, es una maquinita que puede estar incluso en una bicicleta para que tú puedas hacer ejercicio en casa, o puedes tener incluso en los zapatos unas pequeñas ruedecitas como los niños para que te puedas trasladar y llevar contigo todo el sistema de internet puesto, y esto te produce y analiza lo que estás comiendo, y tú has de, por ejemplo, con el sistema del M12, etcétera, hay muchos cuestionarios que están dentro de este sistema de M-Salud, que tú puedes rellenar un poco y te va diciendo qué tipo de alimentos tienes de acuerdo con las patologías que tú tienes, qué alimentos puedes tener. Aquí tienes que la integración del uso de la tecnología de M-Salud la tenemos preparada, que es el tratamiento integral, en principio, de nuestra alimentación, adaptados a la edad, para promover la mejora de la calidad de vida, la independencia y, en estos momentos, la autonomía de nuestros seniors. No me atrevo a hablar de viejos, prefiero hablar de seniors. Yo soy senior. Está claro. Tengo 80, por lo tanto, senior. No soy viejo. Muy bien. Y entonces, esto a su vez
con un sistema central permite diseminar los conocimientos adquiridos tanto a nivel político como científico como industrial a la sociedad europea con repercusión internacional. Y esto es lo que en principio se puso en marcha y le hemos llamado M-Salud. Ahora está en fase de producción para que salga al comercio. Porque ya saben ustedes que investigar sin aportar o con aportar solo publicación no es correcto. El factor de impacto es correcto, pero más importante que el factor de impacto es el impacto del factor. Por otro lado, en esta metodología de M-Salud, hemos de introducir en el sistema informático los hábitos alimentarios y sus preferencias, la utilización de monitores que ya los tiene, que analizan los patrones individuales de comer y de beber, y las recomendaciones de alimentación de acuerdo con las condiciones de salud, la preferencia geográfica, la preferencia cultural y el género. Y por último, que estos nuevos conocimientos y alimentos ya los hemos testado para ver si funcionaban de una forma interactiva e inteligente y ha sido aprobada por la Comisión Europea. Aquí tienen ustedes todo el concepto, etcétera, que no me voy a entretener en cada uno de los puntos, donde están los sistemas de cada uno de los trabajos que se hicieron para favorecer la alimentación, en este caso alimentación y nutrición de una persona en función de la edad o en función del género. Y aquí tienen ustedes la arquitectura que hemos montado a nivel domiciliar o a nivel de la oficina central. A nivel domiciliado, a nivel de domicilio, es lo que les he explicado, que por internet pasan a una oficina central que a su vez da la información al domicilio de cómo ve que ha de comer, lo que ha de comer, lo que no ha de comer, cómo se ha de comportar, etcétera. Incluso en estos momentos ya tenemos incluso incorporado el sistema cultural, porque es muy distinto un europeo de un asiático, por ejemplo, ¿no? O un africano, es distinto. Ya tenemos incorporado el tema de, no de raza, sino de cultura. Bien, y con esto, yo creo que con esto podríamos decir que puede empezar la discusión de estos temas, ¿no? Por ejemplo, este de la población anciana, que lo hemos triplicado y que en la actualidad tenemos 32 millones de ancianos obesos. Bien, y aquí tenemos los clásicos conceptos, ¿no? Que comer beneficia la salud, pero hay una cosa importante que quiero destacar. No todo lo natural es sano, ni todo lo artificial perjudica la salud. Y les he puesto un ejemplo por equiparar una cantidad de formaldehído, que evidentemente es malo, de una manzana. Para equiparar la cantidad de formaldehído de una manzana tendríamos que beber como mínimo 20 litros de agua embotellada en plástico. Por lo tanto, no todo lo artificial es malo. Y por otro lado, si no tuviéramos una gestión artificial, no podríamos alimentar a una gran parte de la población mundial. No todo lo sano
No todo lo natural es sano, pero además lo artificial nos permite alimentar a una gran parte de la población mundial en estos momentos. Aquí tienen los mismos, he puesto los mismos cálculos cuantitativos para recordárselos, no sobrepasar los 12 miligramos, los lípidos 1,5 gramos y los aminoácidos 2 gramos kilo, no 0,80, como dicen muchos dietistas. Bien, una dieta sana para una vida sana. Conocer cuáles son las necesidades de los ancianos. Hay que aplicar, nosotros proponemos aplicar tecnologías, en este caso hemos puesto la nuestra, M-tecnologías, que han de tener en cuenta los cambios sensoriales y cognitivos de la persona. El desarrollo de la plataforma interactiva inteligente para que nos permita la adaptación de la utilización, en este caso en ancianos, pero en general en cualquier persona. Es difícil intentar matizar la alimentación de la juventud. Y es difícil intentar matizar la alimentación de las personas hasta 40 años. A partir de aquí, como empiezan a modificar su estructura física, entonces ya hacen más caso. Pero si no, no hacen caso. Aquí tienen ustedes cómo entramos en M-Salud, introduciendo sus hábitos alimentarios, sus preferencias, y tenemos monitores que analizan estos patrones individuales. Y estos conocimientos y alimentos ya han sido testados por la plataforma, o se han de testar por la plataforma inteligente para decir, ¿va usted bien o no va usted bien? Y el desarrollo de esta plataforma interactiva está diseñada para uso de la comunidad al hogar, fundamentalmente porque lo hemos hecho, es nuestro campo, de las personas ancianas obesas o con sobrepeso. Desarrollar productos de distintos tipos innovadores, claro, hay que orientar al consumidor. Y esto es un tema pero hay una cosa que es general, que es como mínimo necesitamos para comer bien un cereal, una vianda, es decir, un alimento y un producto láctico, o bien asegurar bebidas para personas serias con obesidad o sobrepeso, porque han de beber. Tienen que es toda una integración de todo lo dicho. Hemos hecho la explotación adaptada a la edad y ahora nos interesa diseminar estos conocimientos adquiridos, que ya lo estamos haciendo, a nivel político, a nivel científico y a nivel industrial, para que se fabriquen y la gente pueda adquirir todo este tipo de plataforma M. Miren, nosotros al principio en una de las universidades se diseñó, y estuvimos participando, para las personas, unas bambas inteligentes que tenían lo mismo que tienen ustedes en el coche cuando quieren irse a un sitio y les da el seguimiento de la orientación. Pues estas bambas, para las personas mayores, son estupendas, porque tú le puedes programar el paseo. Y cuando él sale a pasear, cuando ha de girar a la derecha, la bamba derecha vibra y él sabe que ha de girar a la derecha. Cuando ha de girar a la izquierda, la bamba izquierda vibra y la persona gira a la izquierda. De esta manera no se pierde. Regresa siempre a casa. Y de esta misma forma y con este mismo sistema es como hemos diseñado el grupo de M-Salud. Yo creo que con esto
lo único que hay que ver es, por último, cómo hacemos que nuestros mayores, y yo, tengamos todos estos conocimientos en los teléfonos móviles, todos estos conocimientos de utilización de Internet y el sistema de utilización online. Por lo tanto, todo esto ha de ser internacional y pasar a esto. Hay que enseñar la utilización de móvil, no solamente llamar al hijo y nada más, sino que ya es hora de que enseñemos más cosas a nuestros mayores. Han de saber la importancia de su móvil y su capacidad, la importancia que tenga Internet y todos estos programas que acabamos de diseñar, ellos puedan acceder a ellos. Ya lo hemos hecho con M-Salud, de manera que tocar 2 botones y se acabó. Pero si no, oiga, aprovecho para decir, enseñemos a las personas el uso de las nuevas tecnologías y entre ellos la aplicación de las nuevas tecnologías para la nutrición de las personas a cualquier edad. Ya sé que esto puede llegar a ser difícil, pero bueno, yo cuando hice mi tesis doctoral tenía una Underwood y para diseñar un cuadrado y dentro unas frases me costaba como media hora y si me equivocaba tenía que repetir toda la página. Hoy en día esto ha desaparecido, de mí me va estupendo en los PCs, ¿no? Y por lo tanto a las personas mayores y a los jóvenes también, los jóvenes ya saben. Pasa que muchas veces lo utilizan para otras cosas también. Bueno, fíjese, si se quieren divertir, se divierten, pero hay que tener un límite. Bien, con esto yo creo que he de decirle que hay que tener en cuenta cuáles son los factores primarios que nosotros hemos colocado en la plataforma M-Salud. Y los tienen ustedes aquí. El peso corporal y los distintos sistemas de medición de altura, etcétera, peso, el MNA, el SF36, etcétera, etcétera, que ustedes conocen perfectamente bien cómo aplicarlo a las personas. Esto lo lleva como parámetro primario el sistema M-Salud, que una vez colocado para aquella persona ya está. Si hay que corregirlo, se corrige a través del sistema central. Y aquí tiene todo el sistema territorial de las nuevas tecnologías, en donde hemos de tener para todos nuestros territorios nacionales y locales, para que nos permitan actuar con estos sistemas de en este caso de M-Salud o de cualquier otro sistema que pueda ser beneficioso para nuestra salud. Yo creo que con esto termino la conferencia y les agradeceré que vuelva Manuel. Sí, muchas gracias, Simón, por darnos esta estupenda charla. Yo creo que has logrado explicarnos con... Estupendo, no sé, ellos lo sabrán. Bueno, lo importante es que has explicado conceptos que son complejos incluso para profesionales sanitarios, conceptos que todos hemos podido entender perfectamente. Muchas gracias por ello. Es un poco reflejo del conocimiento que tienes sobre el tema. Vamos a abrir ahora el debate para que puedas contestar las preguntas que tengan los compañeros aquí presentes. Si me permites, quiero empezar yo haciéndote una pregunta y es sobre los conceptos de malnutrición y desnutrición. Son conceptos que yo creo que se confunden, se toman como sinónimos y a mí me gustaría que nos explicases un poco estos conceptos y cómo sabemos que una persona sufre o está en riesgo de malnutrición o desnutrición. Y también cómo sabemos el grado de este tipo de afectación. Bueno, el concepto de malnutrición lo he definido al principio, ¿no?
que era global. Tanto uno está malnutrido si está obeso como si está ascénico. Pero la desnutrición es que no tiene alimentos. Está desnutrido. No está obeso. Un obeso está malnutrido, pero no está desnutrido. Está sobrenutrido. Por esto hay que diferenciar. Yo he dicho que yo no era dietista, sino más bien era metabólicamente, ¿no?, de biología molecular y por lo tanto nutriólogo, pero no dietista. Y hay que diferenciarlo porque yo de dietas sé poco. Pero de lo que ha de tener una dieta global y particular es lo que he expuesto. Pero yo si hay que comer habas o hay que comer no sé qué, esto, oiga, lo sabe el dietista. Y yo no sé qué cantidad de hidrato de carbono tienen las habas. No lo sé, pero el dietista sí. Sí. O sea, que malnutrición es... Puede programar perfectamente bien el tema de mi salud de acuerdo con la alimentación. Sí, es decir, que malnutrición es un concepto mucho más amplio que engloba también a desnutrición, ¿no? Y no pueden tomarse como sinónimos, ¿no? No lo son. Exacto. No, pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber que alguien está malnutrido? ¿Y cómo puedo graduar esto? Porque yo creo que eso tiene implicaciones. Implicaciones para el tratamiento, pero también para los estudios que estás proyectando a nivel nacional y europeo. Pues mira, lo puedes saber perfectamente bien. Si quieres, a ver, retrocedo un poco. Con estos parámetros que veis en la pantalla, sabréis si está y en qué punto está bien nutrido o mal nutrido cuando se contesta cada una de estas preguntas. Normalmente, las personas utilizamos como gran parámetro de malnutrición el peso y la altura. Peso y altura. Bueno, pues también. Pero si vas y profundizas más porque tiene patología, no sé, tiene el azúcar alto, es diabético, o tiene una relación, por ejemplo, ahora estamos terminando un trabajo, que el proyecto se llama DIAL-CAT, es un trabajo que se hace aquí en Cataluña y intervienen 5 hospitales que relacionan la diabetes con el Alzheimer. Porque hemos visto en los trabajos que controlando la diabetes tenemos menos Alzheimer. En estos grupos llevamos años trabajando en ello. Entonces, esto no tiene nada que ver con la alimentación, pero sí tiene que ver con la salud. Pero si quieres con la alimentación, aquí tienes los parámetros primarios que hay que estudiar. ¿Quién estudia estos parámetros primarios? Normalmente los ha de estudiar la persona que cuida al paciente. Normalmente el sistema médico tiene nutriólogos. Evidentemente tiene nutriólogos. Pero en un hospital, por ejemplo, yo recuerdo que mi principal hazaña como director de hospital fue modificar el sistema de llegada de los alimentos a los pacientes en las plantas. ¿En qué sentido? En que la fruta llegara fría y la sopa caliente y no al revés como nos sucedía. Nos llegaba la sopa fría y la fruta a una temperatura, el melón, por ejemplo, a una temperatura alta. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, pero estos parámetros primarios son los que han de figurar. Ahora, si tú estás en una UBI, hay un tema que yo llevo luchando tiempo y algún día venceré, que es el siguiente. Normalmente a las personas en la UBI
se les suele dar, o se les solía dar, el glucosalino. Glucosalino para 7 días está bien, pero a partir del 7º día el paciente se desnutre. Por lo tanto, la nutrición entonces enteral, porque como está inconsciente, tiene un traumatismo craneoencefálico, tiene un COVID que necesita una intubación para respirar, no puede comer por boca. Por lo tanto, hay que darle alimentos, o bien por sonda, o bien por vena. Y esto es difícil que se consiga. Suelen dar alimentación en forma de glucosalino. Glucosalino para 7 días está bien, para más de 7 días es un déficit. Porque claro, el organismo necesita proteínas y necesita renovar su concepto proteico. Con el glucosalino no lo renueva. Y ahora en estos momentos no sé en qué situación están. Supongo que ya les deben dar nutrición enteral y en algún caso nutrición parenteral. No lo sé. Sí, muchas gracias, Simón. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, si no hay nada, mientras la gente va pensando, a mí me gustaría que nos hablases de los alimentos genéticamente modificados, porque se ha demonizado bastante la utilización de estos alimentos y ha habido una gran batalla con las compañías como Monsanto que lo producían a nivel internacional. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, de si estos alimentos son dañinos, como se pretende, o son exactamente lo mismo que el resto? ¿Qué es lo que tú piensas, Simón? Gracias por la pregunta, muchas gracias, porque en una de las diapositivas habéis visto, y tengo toda una conferencia dedicada a ello, que una manzana tiene más formaldehído que una cantidad enorme de litros de agua natural en una botella de plástico. El hecho de modificar genéticamente un alimento se está haciendo desde la creación del ser humano, que seguramente antes también, pero como desaparecieron, aquellos animales desaparecieron, pero fijaros que he puesto 2 ejemplos que han comido genéticamente de forma diferente a cómo comían en Asia en aquella época, como el castor y el hipocampo, que ha modificado. No han enfermado, han modificado. El cambiar genes lo hemos hecho a lo largo de toda la vida. ¿O creéis que los cultivos no han modificado sus genes con la fermentación para que las uvas crezcan o para que las aceitunas sean de un tamaño determinado con todo su terreno, que es distinto? El terreno es distinto en un sitio que en otro. Y cuando se fabrica, ¿creéis que no se fabrica y no se cambia la manera de producir? El momento en que cambias una manera de producir que no es el árbol, estás modificando genes. Por lo tanto, lo único que hay que hacer cuando modificas genes es primero probar si aquel alimento genético cambiado es saludable o no. Pero por el hecho simplemente de hablar de alimentación transgénica, por ejemplo, no es válido. Yo ahora pues no modificado. ¿Perdón? Pero el chavo no. No oigo. Bueno, la cuestión es, yo creo que está bastante claro, ¿no? Simón, o sea, nosotros somos el producto de una evolución en la cual pues, ha habido cambios genéticos a lo largo de
la existencia de plantas y animales, ¿no? O sea que lo que estás diciendo, resumiendo, si puedo hacerlo, es que no hay ningún problema en consumir esos alimentos. Pero, si me permites un ejemplo que tal vez sea muy claro, el tema del trigo. Se ha modificado el trigo genéticamente porque la rama que lo sostiene, cuando se está creciendo, en lugar de tener 1 metro de altura, ahora los podemos fabricar con 20 centímetros de altura, con lo cual consumimos mucho menos en el terreno, mantenemos aquel terreno mucho más sano y menos desierto, y no lo hemos de sembrar con productos artificiales tan a menudo como se hacía antes, cuando el sistema del trigo era alto, ¿no? Claro que hicimos mucho trigo ya en la época romana, pues hoy fabricamos, ya nos dijo, ¿no? Ustedes sirven para ser el granero de Roma, espero que ahora no lo seamos. Pero el trigo ahora tiene unas ramas de unos 20 centímetros a 30 centímetros, con lo cual podemos hacer más de una cosecha al año. Podemos hacer varias cosechas y tapándolas, etcétera, consumiendo el cambio climático que tengan ellas, etcétera, y gastando mucha menos energía, mucho menos suelo, y dando mucho más producción a la gente que podría ser, por ejemplo, a la gente que no tiene capacidad de tener trigo y fabricar pan en abundancia. Y otras cosas, claro. Los dulces también son buenos. ¿Y qué piensas, Simón, de los productos ecológicos? ¿Es el valor nutricional es el mismo que el de los productos no ecológicos? ¿Porque cuestan más? Yo no te puedo contestar esta pregunta porque nunca la he analizado. Sí, yo lo único que puedo decir es que el concepto de ecológico es que no utilizan determinados tipos de fermentos, ¿no? Para que crezcan más o crezcan menos. ¿Verdad? Pero no sé nada más de ellos. Yo simplemente sé que cuando voy a comprar producto, el pollo, y veo el cambio de color que tiene el pollo, a mí teóricamente no me apetece. Pero el ecológico es bueno, lógicamente, y ya lo han probado, lo han testado, es bueno. ¿Es mejor que el otro? No. Nadie ha demostrado que sea mejor, porque si alguien lo hubiera demostrado, hoy en día todos los cultivos serían ecológicos. Es más bien una filosofía, como la filosofía de comer solo vegetales. Hola. Es una filosofía. No sé si se me oye. Sí, adelante, Antonio. Hola. Oye, Simón, un tema. La plataforma esta a la que estás referido, ¿cómo se puede acceder o cómo...? Cuando lo autorice la Unión Europea. Vale. ¿Y saldrá publicado? ¿Cómo se...? No, ya está publicado. Está publicado y el proyecto se llama Physiodom, ACDIM. Os lo puedo transmitir por correo electrónico, la palabra exacta, Physiodom, y el ACDIM, que es el sistema M de Internet. Muy bien. ¿No? Pero ya está. O sea, si se consulta este proyecto, obligatoriamente este proyecto está al alcance de cualquier persona. El concepto, ¿eh? La máquina no. ¿Alguna previsión de la máquina cuando funciona? No. Oye, una pregunta, perdona. Una pregunta. ¿Me estás diciendo... Perdona. Sí, adelante, Israel. Sí. A ver. Me estás diciendo que habéis hecho este trabajo, ¿no? Todo esto está pendiente de la Unión Europea
A ver, te digo, la Unión Europea... esperando la Unión Europea? Perdón, ¿la pregunta? Es que yo no este país, sino este mundo no... Oigo mal. Israel, se te escucha muy mal. Yo creo que tienes abierto más de un dispositivo y retumba tu voz. Puede ser la cobertura, no sé. Pero no, básicamente es esto, es preguntar cómo puede ser tanto tiempo o esperar este tipo de cosas. No se pueden poner en marcha y hacer pruebas pilotos para que la gente vaya participando. ¿Es por un tema de protección de datos o por qué? No es un tema de protección de datos porque está publicado. Lo que no está publicado es el sistema interior, porque esto tiene una propiedad intelectual. El tema interior, ¿no?, de Internet, sí que tiene un dueño, digamos, un dueño intelectual. Lo que no tiene dueño intelectual ha sido el proyecto en sí mismo, que es lo que ha salido publicado. Pero no ha salido publicado cómo se fabrica el sistema de Internet para una bicicleta, para un reloj o para un móvil. Esto está y lo tiene una empresa francesa, y que cuando esta empresa francesa lo ponga al mercado, saldrá todo. Por lo tanto... es un tema, vale, por eso entonces es un tema de propiedad industrial y un tema que la Unión Europea me imagino que querrá, pues, un tema de competencia o estará evaluando esto. Mira, es que a mí me interesa porque yo precisamente llevo intentando hacer un estudio y ha tardado 5 meses en la Generalitat en responderme. Te oigo mal. Lo único que necesitaba de la Generalitat no era dinero, eran muestras de costa de Televisión Española. Se dirigió a ellos y les dijo que, bueno, que ellos no tenían nada que aportar en esto, que éramos un hospital de centro de investigación. Hemos elaborado un protocolo de estudio para facilitar el trabajo al centro de investigación. Lo hemos presentado, pues, de momento en 5 comunidades autónomas. Le hemos vinculado a este proyecto de protección de datos y por eso vamos a utilizar tecnología blockchain. Un tema muy interesante, todo lo de la conferencia, todo esto, ¿no? La dificultad siempre... Israel, se te escucha muy mal. Posiblemente haya algún defecto en tu conexión de algún tipo o más de un dispositivo. Yo creo que tu pregunta tiene más relación con cuestiones muy técnicas de mercado a nivel europeo y de otras instituciones. Yo quería hacer otra pregunta, Simón, mientras otro de los participantes pueda surgir. Es sobre qué medidas, qué recomendaciones harías al gobierno estatal y a la Unión Europea para mejorar la nutrición de los europeos en general, y si crees necesario que haya nutricionistas en la asistencia primaria. Hombre, esto es fundamental. Los nutricionistas en la primaria es fundamental, porque es donde es la primera línea donde los pacientes van, ¿no? Por lo menos aquí en España la primaria es, ya se ha visto también en el COVID, ¿no? La primaria es el primero. El primero. Nutricionistas en todas partes, debe haber nutricionistas. Pero porque en todas partes hay... ¿Cuánto en todas cuesta? partes hay personas que necesitan ser orientadas en su alimentación.
No pasa nada. A ver. Cerrar los micros, por favor. Por favor, cierren los micros. Sí, porque si no, oiré vuestras conversaciones particulares. No he estado viendo esto, no me he acordado. No es una charla de nutrición. Sí, tampoco no es que me interesaba mucho, la verdad. Pero bueno. Preguntas, por favor. Bueno, has contestado yo creo que a la necesidad de tener nutricionistas en la asistencia primaria, pero ¿tienes alguna recomendación? Tú has estado en la cuestión esta de nutrición toda tu vida y has hecho aportaciones importantes, como mencionábamos al principio, pero ¿tienes algún mensaje especial para los gobiernos? Es decir, no sé, mejorar, por ejemplo, la información que nos has dado, cómo llegar a ellos, el establecer sistemas de vigilancia para estar seguros de que las recomendaciones se están cumpliendo y llevando a cabo de manera adecuada. Identificar, por ejemplo, aquella gente que pueda estar en una situación más necesitada y tener medios para poderlo solventar. Por ejemplo, los puntos de recogida de alimentos, que algunos de aquí están envueltos en ello. Sí. En realidad hacer una distribución eficiente también de toda la alimentación, no solamente la producción, sino la distribución. No sé si estas cosas se pueden, tú como experto en este campo... No, en este campo, mira, todo lo que se trate de repartir alimentos, yo lo hago a través de la Cruz Roja. Y hay unos días, entonces, yo soy voluntario de Cruz Roja y entonces reparto alimentos cuando me lo pide Cruz Roja, ¿no? Pero si no, no reparto. El problema, yo creo que el problema está en que la gente no se ha concienciado de que hay una gran cantidad de alimentos que cada día desperdiciamos y no existe un sistema apropiado de recoger lo que desperdician, por ejemplo, los supermercados o los mataderos, para poderlos dar a las personas que necesitan comer. Y además hay un tema que es importante, ¿verdad? Una cosa es Europa, otra cosa puede ser América y otra cosa puede ser los países africanos o los países o aquellas personas que emigran y que están en una situación muy compleja e incluso de trato. Y no sé lo que les alimentan porque a mí no me ha llegado lo que ellos comen, cómo se reparten. Y cuando lo veo, lo único que pasa es que lo veo por televisión, pero no he visto escritos de ningún de nuestro gobierno que nos diga qué están haciendo. No lo sé. Si algún de ustedes lo sabe, que por favor me lo diga y así yo también aprendo. Bueno, Muy bien. Maribel, tú querías preguntar algo. Yo creo que tienes el... Venga, Maribel. Adelante, Maribel. Estás mute. ¿Lo tienes apagado? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Adelante. Bueno, no, simplemente era, sí, la información de los transgénicos, supongo que es lo mismo, ¿no? Que alimento modificado genéticamente. Sí. Quiero decir, ¿cómo ha llegado, cómo ha sido en la cultura popular tan denostado todo esto de los transgénicos? Si es algo que tendríamos que aceptarlo y tendríamos que apoyarlo. Y todo el mundo, bueno, al menos a mi alrededor, es como algo, uy, transgénicos, qué horror, vamos a... Bueno, porque es fácil. Mire, yo creo que la cultura es muy importante. ¿Qué hubiera pasado hace unos años, que ya pasó, cuando pasamos del teléfono fijo al teléfono móvil? El primero, cuando pasó, dijo, esto no sirve para nada. ¿Verdad? ¿Usted cree que las uvas que se comió Ulises
¿Son las mismas uvas que nos estamos comiendo nosotros? No. Ni en composición, ni de azúcares, ni de simples ni compuestos. ¿Usted cree que las proteínas que entonces tenían los ciervos salvajes son los mismos que las proteínas que tienen los ciervos encerrados, por ejemplo, o los cerdos, para poner un animal más frecuente que comemos? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que si comemos un tema de cerdo que come bellotas, lo encontramos mejor que el cerdo que no come bellotas? Pues cuando usted analiza la composición, saborizante, sabor, etc., esto todo, la genética ha modificado, porque cada cosa de estas es dependiente de los genes, del gen. Lo que tú comes es el gen. El ejemplo de la zona de los crótalos, yo la suelo utilizar porque es gigante, ¿no? El cambio de un castor o de un caballo, un hipocampus respecto al caballo. Entonces, y es debido a la alimentación, fundamentalmente, porque el cambio de temperatura del estrecho de Bering a la zona de los crótalos no había cambiado, pero la alimentación sí. Si nosotros comiéramos la alimentación china y ahora con el tema proteico de las cucarachas y de esto, hombre, seguramente serán buenos, la proteína será sana, pero el asco de cada uno de nosotros a nuestra generación, por lo menos en la mía, me impedirá comer gusanos. Solamente los comeré si no tengo nada más para sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, transgénico no. Oiga, transgénico no. Pues el comer gusano ya es transgénico, ya es un animal transgénico respecto al cordero. Ya lo es. Bueno, perdón, es el tema de la epigenética, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Perdón? Es la epigenética, ¿no? Es la influencia que tiene sobre... Hombre, tanto la epigenética. Claro. Evidentemente. Los epigenes son distintos. Sí, sí. Bueno, Simón, hay una cuestión que a mí me ha sorprendido un poco, es que has mencionado hace un momento, es la falta de responsabilidad de los gobiernos en cuanto a la cuestión de nutrición de la población. Teniendo en cuenta que el consumo de alimentos no seguros mata a más de 400.000 personas en el mundo cada año y que cuesta más, algunas cifras dicen más de 110 millones, tanto en su tratamiento como en la pérdida de productividad. ¿Tú qué aconsejarías? ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades de los gobiernos, tanto autonómico, estatal, europeo, etcétera, ¿no? Y si tenemos alguna agencia que específicamente regule este tipo de cuestiones, ¿o hay un vacío? No, yo creo que hay un vacío porque si no hubiera un vacío, esto ya no pasaría. Por lo tanto, por definición hay un vacío. Nuestros gobiernos se preocupan de nosotros, relativamente, porque si no tienes dinero lo has fastidiado. Pero si no puedes comprar alimentos, pues hay siempre, como personas que me estáis escuchando, que se está preocupando de que les lleguen los alimentos. Y ya está. Pero el gobierno tiene otros problemas que no son precisamente... El gobierno lo que controla es que el alimento que llegue a los mercados sea un alimento sano. Esto lo hace bien. El que tú recibas este alimento, esto ya no es cosa de ellos. ¿Tendría que serlo? Pues sí, pero no lo es. Es como la riqueza. Es como el que es rico y el que es pobre. Claro. ¿El gobierno se ha de preocupar del que es pobre? Sí. Se preocupa del que es pobre y le da un retiro
miserable porque no ha cotizado, pero sigue siendo persona, pero no ha cotizado. Entonces, ¿qué le digo al gobierno? ¿Que me voy con una ametralladora a visitarlo? No puedo, no sabría, además no sabría. Pero me explico, ¿no? Hay cosas que hemos de ser, han de ser los parlamentos los que lleven estos temas y saquen conclusiones, pero que saquen conclusiones que pongan luego a la práctica. Porque sacar conclusiones es fácil, pero llevarlo a la práctica es más difícil. Y a veces es imposible. Bueno, Simón, si me permites, te voy a llevar un paso más allá. Sí, ¿crees que es necesario la renta básica para evitar este tipo de situaciones? ¿O es necesario, además de la renta básica, algún tipo de reducción del coste de alimentos esenciales? Mira, había una persona aquí que era de nuestro equipo, ¿te acuerdas de, lo sabes tú, del equipo del GOC, que estaba aquí escuchando, que precisamente ha publicado sus opiniones sobre la renta básica. Entonces me gustaría, no sé, entonces, si me escucha, Yo quiero hacer alguna pregunta. porque el concepto de renta básica, como concepto está bien, pero la renta básica, como concepto, ¿quién se opondría a la renta básica? Nadie. Como concepto nadie. Vamos, yo creo, ¿eh? Como concepto nadie. En la práctica, ¿quién pone el dinero para la renta básica? Y claro, todo esto cuesta dinero. ¿De dónde sacamos el dinero cuando nosotros, por ejemplo, en España tenemos una deuda que no nos la comeremos en 100 años? ¿Cómo se hace? Pues pondremos la renta mínima básica. ¿Cómo ha ido el funcionamiento del tema? Mal. ¿Cuánta gente ha recibido o está recibiendo la renta mínima básica en España? Yo por lo que oigo, porque no, lástima, no está aquí nuestro buen amigo, ¿no? Entonces, bueno, si tuviera aquí su escrito, os lo leería. Sí. Sobre la renta básica porque lo tiene publicado y él no lo ve nada claro el concepto de renta básica. Lo que ve claro es trabajar, dar trabajo, evitar que se produzcan la gente sin trabajo. Sí, ciertamente es un tema bastante espinoso, yo creo que no lo vamos a resolver aquí. No, sin embargo, pero además él es experto en este tema, yo no. Sí, posiblemente sea un tema de discusión para otro tipo para otras presentaciones. Tenemos dos personas que han levantado la mano, Gemma y María, en este orden. Gemma, ¿puedes abrir tu phone? Gemma, yo. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es si cree que debería existir una asignatura relacionada con la alimentación y con la nutrición en las escuelas y en los institutos, pero que fuera asignatura directamente, con que hubiera una educación de ese tipo, porque los chavales comen realmente muy mal y los desayunos, si usted viera los desayunos que llevan al patio, pues son tremendos, ¿no? Mire, y luego la otra pregunta es, ¿cree que es una solución? ¿Perdón? Es que tengo otra pregunta. ¿Cree que es una solución que si cree que es una solución, ¿hola? La oigo. ¿Hola? Sí, oigo. Si cree que es una solución, o si a largo plazo puede ser una solución para la desnutrición,
la impresión 3D de alimentos, porque, ¿sabe qué? Bueno, hay incluso empresas que pueden modificar los alimentos, una vez imprimidos, los imprimen incluso concentrando más nutrientes en porciones más pequeñas, por ejemplo. ¿Cree que esto puede, o sea, esto es serio? Quiero decir, poder imprimir comida directamente para acabar con la desnutrición. Porque esto está ocurriendo, ¿no? A ver, ¿y por qué no? Si aceptamos que todo tipo de alimento transgénico no es malo, etcétera, ¿por qué no utilizar el sistema 3D para producir alimentos? Claro, pero se tendrá que comprobar que sean sanos para la persona, que no sean perjudiciales, ¿verdad? Porque claro, se han de probar. ¿Y dónde se probarán? Primero en animales y luego en personas, seguro. Los ratoncitos siempre son nuestros amigos, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba el tema del alcoholismo, que es también un tema de malnutrición, pero ya en forma de droga, el alcoholismo, yo pude conseguir ratas alcohólicas en el sur de España, en los que fabrican en una empresa que fabrica vino y que con una música determinada, cuando sonaba, salían los ratoncitos y bebían vino de un vaso. Paraba la música y se iban a su rincón. Y entonces ellos fabricaban ratones alcohólicos que nosotros comprábamos para nuestras investigaciones. Yo creo que el sistema 3D, como cualquier otro sistema, es válido siempre y cuando se demuestre que no es perjudicial. Esto primero. La primera pregunta era, ¿hay que enseñar nutrición en las escuelas? Empezando por la escuela, sí. Empezando por ejemplo, yo he visto en las escuelas de farmacia que nutrición se da, y de hecho hay catedráticos de nutrición. En las universidades también se da. En los colegios, algunos sí y otros no. Pero que se ha de dar conceptos de nutrición, sí, porque a lo mejor no tendríamos el follón que tenemos con con la alimentación grasosa. No hablo de ninguna firma comercial concreta, para que no me detengan, ¿no? Pero hay algunas, yo recuerdo que había algunas, en Estados Unidos había una, que en esta sí que la puedo mencionar porque ha salido publicado, Jack on the Box, cuando iba camino ya hacia el Cañón del Colorado, teníamos apetito y era Jack. Encontramos una que era Jack on the Box, de comidas hechas. Se me ocurrió mirarlo dentro del sistema informático y me dijeron que era la empresa que tenía más enfermedades gastrointestinales del mercado. Seguía fabricando comida. Imprimía comida en 3D y generaba enfermos. Pregunto. No. Sabía que era la enfermedad que más producía era tifoidea. ¿Vale? Jack on the Box. Y recuerdo este nombre porque cuando era director médico me vino un político y me dice, oye, hay una empresa que nos facilitará la comida de los enfermos de una manera muy barata. Yo digo, sí, ¿qué empresa es? Dice, se llama Jack on the Box. Yo digo, anda, ya puedes olvidarte del tema. Y aquí no tenemos ninguna Jack on the Box. Muy bien, María Torres. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su charla. Mire, quería preguntarle lo siguiente. Nosotros tenemos este concepto, y lo he escuchado atentamente. Tener una buena alimentación nos hace tener una mejor calidad de vida, estar menos enfermos y afrontar mejor las enfermedades. Este es un concepto que se lo estoy planteando yo.
Sí. Entonces, si este concepto que yo le estoy planteando es una realidad, yo me pregunto, personas con trayectoria, con muchos años de estudio, ¿Qué trayectoria, perdón? Con mucha trayectoria, con muchos años de estudio como usted. ¿Han elaborado algún proyecto que diga, si las personas se alimentan bien, vamos a tener una mejor calidad de vida? Pero decirle al gobierno, nosotros que luchamos por una sanidad pública, porque nos hacen recorte y todo esto. Entonces, si vamos a gastar menos en atención de salud, la pregunta es, ¿se ha hecho algún estudio de si las personas se alimentan bien, en base a una buena alimentación, qué costes le ahorraría a la sanidad? Esa es mi pregunta. No hay estudios. No hay estudios serios en este sistema porque, ¿sabe? No sería, en estos momentos, creo que el problema ético imperaría. Usted ha de coger a personas que no se han alimentado bien y los ha de comparar con personas que se han alimentado bien. Aquí hay un problema de ética, que es el que menciona usted. ¿Por qué estas personas no se han alimentado bien? Por dos razones. Una, por ignorancia, o porque no tienen dinero para comprar alimentos. Entonces, si no tienen dinero para comprar alimentos, el problema, usted no puede hacer una comparación de gente rica con gente pobre, o de gente normal económicamente con gente pobre. Esto no. Si acaso lo que hay que hacer es intentar, lo de siempre, dar trabajo y que esta gente tenga dinero para poder comprar alimentos. Tenemos alimentos suficientes para toda la humanidad y los estamos tirando. ¿Por qué los estamos tirando? En lugar de tirarlos, ¿por qué no se dan a estas personas? Pero hacer una comparación económica, yo no creo que esto se realice nunca. No creo. Mire usted, yo he patentado en nutrición. Simón. Bueno, creo que se ha colgado. Creo que se ha colgado y que tiene un problema con su ordenador. Simón. Hola, ¿me escucháis? Sí, Manuel, lo escuchamos, sí. Sí. Bueno, creo que tenemos un problema con Simón, con el presentador, y que yo creo que se ha desconectado ahora por sus problemas. No sé si se va a volver a conectar. Si se conecta, pues fantástico. Pero yo creo que hemos estado casi 2 horas aquí conectados y creo que es el momento de cerrar. Se han discutido temas muy importantes y además hemos contado pues eso, con un profesional que tiene unos grandes conocimientos en el tema. Yo lo que quiero cerrar, primero agradeceros a todos la asistencia y también emplazaros para dentro de 2 semanas. Tenemos a otra persona que va a charlar sobre un tema muy importante que es la estructura del sistema judicial en España. La persona que lo va a hacer va a ser José Antonio Martín Pallín, que es un exmagistrado muy conocedor del tema y se ha prestado a hablarnos sobre esta cuestión. Él va a publicar un libro dentro de unos días, precisamente el 10 de este mes, que se titula El gobierno de las togas. No sé si alguien está interesado.
Si lo quieren leer, pues estupendo, por si luego después como tema de debate. Pero bueno, les emplazo a todos y a los compañeros que quieran conectarse para dentro de 2 semanas, el día 20 de noviembre. Y creo que sin más, pues muchísimas gracias a todos y hasta pronto. ¿Vale? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Salud, hasta luego. Buenas noches, muy interesante. Nos veremos, compañeros. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adéu-siau. Bueno, creo que Simón se va. Simón ha entrado ahora, creo. ¿Ya me oís? Sí, te oímos. Creímos... Vale, da igual que esté tu pantalla y puedo contestar. Hacedme las preguntas, por favor, de nuevo, porque se ha marchado el wifi. Sí, ya hemos visto que has tenido problemas y como tardabas mucho, pues hemos cerrado ya la discusión y el debate. Entonces, no sé si hay alguien que quiere tener la última oportunidad para hacerte una pregunta o ya cerramos definitivamente. Te hemos dado las gracias, evidentemente. Oye, ahora para mí está abierta, ¿no? Para mí está abierto y os veo, o sea que me había quedado sin wifi, no sé por qué. Sí. Igual es que está lloviendo mucho aquí. Ajá. Y la zona está fastidiada. Bueno, pues hay alguna me habían pregunta hecho más. una pregunta, una señora que yo creo, la pregunta era muy interesante, ¿la puede repetir? ¿A qué pregunta te refieres, Simón? La última persona que ha intervenido. Yo creo que ya se ha desconectado, ¿eh? Ya se ha desconectado. Bueno, Simón, yo creo que hemos estado, decíamos, casi 2 horas conectados y yo creo que es hora de cerrar y te habíamos agradecido la gentileza de haber venido a hablar sobre nutrición, un tema en el cual pues pocos hay profesionales que hayan investigado tan profundamente y durante tanto tiempo un tema tan importante que nos toca por todos los costados, o sea que es esencial para la sociedad. Pues muchas gracias de nuevo a todos y a ti en especial y hasta dentro de 2 semanas, el día 20. Bueno, y recordar que hay un miembro del GOC que tiene su concepto perfectamente claro respecto a la renta básica. Hay varios miembros e incluso pueden tener opiniones distintas. Por lo tanto, si queréis que esta pregunta quede bien contestada, no soy yo el ponente de esta pregunta, pero el GOC tiene 2 personas que pueden contestar perfectamente bien a esta pregunta. No, ciertamente es un tema muy importante, la renta mínima vital. Yo creo que posiblemente a lo mejor necesitamos un formato distinto. En lugar de tener solamente a un presentador que nos dé una visión, a lo mejor necesitamos más un debate, más gente con visiones que se puedan contrastar opiniones. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, este es un tema muy de debate. Sí. Vale, pues cogemos el reto y tratamos de conectar y convencer a las personas estas para que vengan y nos hablen sobre este tema. ¿Vale? Perfecto. Jaume, ¿querías hablar o decir alguna cosa? No, agradeceros la sesión que habéis puesto en el éter. Si alguien está interesado en estos temas concretos y en estas opiniones contrastadas, hay en el éter tenemos un web gogg.cat en que hay opiniones, ya digo, contrastadas y que no todas coinciden en los mismos puntos. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros.
Lástima que no las podamos hacer presencialmente. Bueno, es una forma de suplir las deficiencias que tenemos en estos momentos. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo y hasta pronto, ¿vale? Ahora, la pantalla muy grande y bien. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Adiós, salud, adiós. Salud, Ángel, hasta luego. Ángeles, lo tienes cerrado el micrófono. Bueno, supongo que lo oye. Buenas noches. Vale, perfecto. Buenas Muy bien. noches. Vale, Ángeles, adiós, adiós. Muy bien. Vale, Bueno, adiós a todos. señor organizador, lo ha organizado usted muy bien. Bueno, Sí, señor. No, tu charla ha sido magnífica, muy instructiva, como siempre, y yo creo que ha valido la pena. Vale, pues muchísimas gracias. Esto se ha grabado y trataremos de que se cuelgue en YouTube, además de en la página web de esta asociación, para que todo el mundo pueda tener acceso de forma libre a este tipo de Y si, debate. si pueden hacer preguntas, pues se hacen preguntas. Sí, se pueden hacer preguntas, o sea, si... Por tanto, yo si puedo contestarlas, las contestaré. Muy bien. Bueno, pues bon cap de setmana a tothom. Igualment. Aviento. Aviento, a tu talea. Aviento. Vale, yo salgo. ¿Salgo yo o Sí, nos sí, desconectas ya tú? salgo yo, ya salgo yo.